habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame, entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos,
para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice, basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy terminamos de estudiar los Proverbios, y qué mejor manera que viendo a Jesús en Proverbios 30 y la Iglesia de Cristo en Proverbios 31. Prepárese para ver Proverbios 30 y 31 como quizá nunca lo había visto. Mire qué claramente aparece Jesús en Proverbios capítulo 30. Versículo 4, dice el 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que le dijo al viento calla y a la tormenta enmudece, que descendió del cielo y volvió a subir. Proverbios capítulo 30 se trata de Jesús. Mire, tenemos la palabra que nos habla de Cristo. Versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Usted y yo tenemos a Jesús, tenemos la palabra de Dios y por su misericordia hemos sido salvos. El tema principal de Proverbios 30 en nuestro Señor Jesús. Mire, todo el que no tiene a Cristo, aparece ahí a partir del versículo 11, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Dice el 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Sin Cristo nadie puede decir estoy limpio de mi pecado. Aunque los seres humanos sin Cristo muchas veces se creen buenos, nadie puede cumplir los mandamientos del Señor, como ese que se mencionaba de honrar al padre y a la madre. Mira el versículo 13, el orgullo domina el corazón de los inconversos. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto, llenos de orgullo, dominados por la soberbia. Mira el 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La violencia, la maldad, la falta de misericordia gobiernan los corazones de los hombres en este mundo. Pero mire, Cristo Jesús descendió de los cielos a la tierra y es nuestro Dios todopoderoso. Él es nuestro Salvador y es el Hijo de Dios. Proverbios 30 se trata de Jesús. Ahora mire, en Proverbios 31 se ve la iglesia de Cristo. Oiga esto, por favor. ¿Sabían ustedes que la mujer virtuosa es la iglesia de Cristo? Ella es la esposa de nuestro Señor Jesús. Prepárese para ver Proverbios 31 como quizá nunca lo había visto. Dice a partir del versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
normalmente se predica que está hablando de una mujer cristiana, o es el modelo, el prototipo de una buena mujer. Pero yo quiero que usted sepa que todo el que pone su fe en Jesucristo se vuelve parte de la iglesia, la cual es la mujer virtuosa. La iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Así que véase a usted y a mí cómo nos describe el Señor como la iglesia de Cristo. Su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mire, a los ojos del Señor somos de gran estima por lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Miren el 11, dice, el corazón de su marido, ahí está Jesús, está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Cuántas bendiciones hemos recibido de parte del Señor. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Nuestras obras han sido transformadas para que ya no querramos hacer lo malo, ahora hacemos lo bueno por amor al Señor. Mire cómo la iglesia es activa y está siempre sirviendo a Dios, sirviendo a la comunidad. Dice el 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Ahí podemos ver el alcance de las buenas obras de la iglesia en las misiones. Alcanza países que están lejanos. Dice el 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Como la iglesia tiene misericordia de los más necesitados, alimenta a los pobres, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y mire cómo se plantan congregaciones. Dice el 16, considera la heredad, la compra y planta viña del fruto de sus manos. Cada vez más la iglesia de Cristo va creciendo, se van fundando nuevas congregaciones, nuevos templos, nuevas iglesias. Usted y yo somos la iglesia de Cristo, la cual es la mujer virtuosa. Mire cómo el Señor le da fuerzas, le da poder y le da éxito a la iglesia. Miren los versículos 17 y 18. Dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. El Señor es nuestra fuerza. Dice el 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Usted y yo, llenos del Espíritu Santo, nuestras lámparas van a seguir ardiendo hasta el día que el Señor Jesús regrese por nosotros. No se apagará tu lámpara en el nombre de Jesús. Mire las obras de la iglesia. Versículo 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Usted y yo vestidos con las ropas blancas de la justicia y de la perfección de Cristo, protegidos por el Señor. Ahora mire cómo habla de Jesús en el 23. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Mire la iglesia con el poder de Cristo y con el Espíritu Santo cómo habla. Dice el 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Termino con esto. El versículo 28 dice que como iglesia somos bienaventurados por tener al Señor. Dice, se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada. Esos son todos los creyentes. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y aquí está la característica principal de la iglesia de Cristo. Ella ha puesto su confianza en el Señor. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Usted y yo como iglesia de Cristo dependemos totalmente del Señor. Él es el que nos salva. Él es el que nos redimió. Él es el que nos vistió. Él es el que nos justifica y ha entrado en una relación matrimonial, una relación de promesa, una relación fiel de pacto amoroso con nosotros. Termino con esto. Hoy te da esta promesa el Señor en el versículo 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Te espera gran recompensa por confiar y servir a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos.
En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12.
Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel. Así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 24. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán.
le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón, y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente, te llevé a la tierra de los amorreos al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera. Pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: Nosotros jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor, nuestro Dios, es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: Ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión,
ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: Eso no. Eso no. Nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí. Claro que sí. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien. Entonces, destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Serviremos al Señor nuestro Dios. Lo obedeceremos solo a Él. Entonces, ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol del terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: Esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Después de eso, Josué, hijo de Num y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la porción de tierra que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Murió también Eleazar, hijo de Aarón. Fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibeá, la cual se le había entregado a su hijo Finés. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Studio, bienvenidos una vez más al recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. En el capítulo anterior iniciamos el discurso de despedida de Josué, un discurso que está dividido en dos partes, capítulo 23 y capítulo 24 de Josué. Hoy vamos a analizar la segunda parte de este discurso de exhortación de un hombre ya anciano que está manifestando un amor paternal hacia la generación de Israel que ya está establecida en la tierra de Canaán y que una nueva generación se está levantando y que posiblemente no habían cumplido en su totalidad la voluntad del Señor. Josué en cualquier momento podría morir y él estaba consciente de esa realidad, pero no podía dejar de decir lo que había en su corazón y el deseo de que todo Israel pudiese cumplir los planes divinos en obediencia a su voluntad.
Pero antes de analizar este capítulo 24 para concluir todo el libro de Josué, quiero recordarte que el sábado 20, domingo 21, sábado 27 y domingo 28, 7 de la noche, hora de Argentina, estaremos realizando el curso de profecía apocalíptica. Serán 4 noches con 8 temas compartidos, 8 horas, donde vamos a estar aprendiendo de los principios de interpretación profética, la simbología bíblica, la escatología, el cumplimiento de las profecías a lo largo de la historia. Y solo debes escribirme al número de contacto que aparece aquí abajito. Aquí está el número de contacto de WhatsApp o al correo electrónico. Envíame tu nombre completo, tu país de procedencia o residencia, y con tu correo electrónico estaremos comunicados para enviarte los horarios según el lugar donde te encuentres en este momento, para que no te pierdas esta transmisión en directo a través de Zoom con hermanos de muchos países estudiando juntos la verdad presente en la profecía apocalíptica, para que no solo crezcas, sino que ayudes a otras personas a conocer las verdades que Dios ha revelado para nosotros. Curso de profecía apocalíptica, sábado 20, domingo 21, sábado 27, domingo 28 de agosto, 7 de la noche, hora de Argentina, 5 de la tarde, hora de México, Ecuador, Perú y Colombia, y otros países que estaremos enviando la información a través de correo electrónico. Tu inscripción es importante porque hay cupos limitados. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en nuestro capítulo de hoy, que es el último del libro de Josué, el capítulo 24, la segunda parte de la exhortación de Josué, en un lugar específico, y ese lugar era Siquem. Y Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Las reunió en Siquem. Siquem era un lugar importante en la historia del pueblo de Dios. Allí en Siquem se había establecido Jacob. Jacob tuvo que vivir la triste experiencia de la violación de su hija allí en Siquem. Pero también sus hijos Simeón y Leví actuaron despiadadamente, aprovechándose de que los siquemitas habían aceptado hacer alianza con Jacob y todo el pueblo se había circuncidado, y cuando estaban en la mayor debilidad al tercer día, Simeón y Leví entonces mataron a todos los habitantes de esta ciudad de Siquem, actuando con venganza por la violación de su hermana. Y en ese lugar, allí en Siquem, en ese lugar histórico de reflexión, allí Josué mandó a reunir a todas las tribus de Israel. Dice que llamó a los ancianos, a los principales, a los jueces, a los oficiales, y se presentaron ante Dios. Todos estos representantes, todos estos líderes iban a escuchar el discurso de Josué para recordarles su historia pasada. Y empieza el relato de la siguiente manera, versículo 2. Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. O sea, no son mis palabras. Josué, motivado, inspirado, movido por el Espíritu Santo, pronunció palabras del Señor. En el capítulo 23 es como si Josué hubiese resumido el libro de Deuteronomio. Ahora, en este capítulo 24, Josué empieza a narrar toda la historia desde Abraham. Dice la parte final del versículo 2. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del Éufrates, en Ur de los Caldeos. Esto es Taré, padre de Abraham, y Nácor, y ellos servían a otros dioses. Es interesante que se nos haga saber de que la tierra donde estaba Taré, Abraham, Harán, Nácor, esa tierra de Ur de los Caldeos, lo que en el futuro se llamaría Babilonia, allí en ese lugar nuestros primeros padres adoraban otros dioses, y aunque las enseñanzas se transmitían de una generación a otra, en algún momento alguien se desvió, se creía en el Dios Todopoderoso, porque Abraham llegó a convertirse en el amigo de Dios, pero también tenían otras cosas a su alrededor
que no le permitían comprender la voluntad del Señor en plenitud, y por eso Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, así como a nosotros nos ha sacado de esa vida que llevábamos antes. Debemos recordar nuestro pasado, de dónde nos ha sacado el Señor y a dónde nos ha traído en este momento. Dice versículo 3, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje a la tierra de Canaán, y le di muchos descendientes, y le di a Isaac, el hijo de la promesa. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di el monte de Seir en posesión. Pero Jacob y sus hijos tuvieron que descender a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto con los prodigios que hice en medio de ellos, y después os saqué. Saqué de Egipto a vuestros padres cuando llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad. Me llama la atención que utiliza la palabra oscuridad. ¿Cómo lo dice en la versión que estás leyendo en este momento? Esa oscuridad era una ceguera espiritual, porque en realidad lo que separaba a Israel de los egipcios que estaban allí a orillas del Mar Rojo era una columna de fuego que es luz, que es calor, pero para los egipcios era oscuridad porque ellos no entendían las manifestaciones del Señor. De hecho, cada una de las plagas era una manifestación divina y aún así el corazón del faraón seguía endurecido. Entonces el versículo dice que clamaron al Señor, el cual puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, y trajo sobre ellos el mar que los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y os introduje en la tierra del amorreo, del otro lado del Jordán. Ellos pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Y poseéis su tierra, porque yo los destruí ante vosotros. Dios nuevamente le recuerda a través de Josué a todo el pueblo de Israel que fue el Señor quien peleó las batallas y logró las victorias. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Envió a llamar a Balaán. Balaán, que en algún tiempo llegó a ser profeta de Dios, que fue hijo de Beor, y lo llamaron con el propósito de maldecir al pueblo de Israel. Pero yo no escuché a Balaán. Antes Balaán os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Después de pasar el Jordán, viniste a Jericó. Aquí hay un resumen de toda la historia del peregrinaje de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Cruzaron el río Jordán. Después de pasar el Jordán, vinisteis a Jericó. Los de Jericó pelearon contra vosotros, así como los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo los entregué en vuestra mano. Envié avispas delante de vosotros, que los echaron antes de vuestra llegada, a saber, a los reyes amorreos. No los echasteis con vuestra espada ni con vuestro arco. Según lo que entiendo de este versículo, Dios tuvo manifestaciones también sobrenaturales contra estas naciones, que quizás no se registren todos los detalles en la Escritura, pero según lo que dice aquí, Dios envió avispas para de esta manera entonces debilitar a los enemigos de Israel. Juicios, los mismos juicios que recibió Egipto y los mismos juicios que se manifestarán en el fin del tiempo antes de la venida de Cristo sobre aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente o en la mano derecha, que representa las convicciones y la conveniencia, porque hoy en día vivimos en una sociedad que cree en Dios, pero no le conviene obedecer sus mandamientos, y Dios enviará plaga sobre estas personas. Y algo interesante que me llama la atención con respecto a esto es un comentario que aparece en el libro Patriarcas y Profetas, porque hoy en día existe una tendencia dentro del cristianismo llamado el universalismo. El universalismo trata de hacernos entender que no importa nuestra condición, nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento,
nuestra obediencia a Dios, igual el amor de Dios nos va a salvar a todos los seres humanos. Porque Dios nos ama mucho y somos sus criaturas. De hecho, cuando leemos estos relatos de las luchas, del exterminio de estas naciones, a veces nos preguntamos, ¿por qué si Dios es amor permitió todas estas manifestaciones de juicio? Porque Dios es santidad. Dios también es juicio porque Él es justicia. Y cuando Él coloca una norma de vida y no la obedecemos, entonces Él va a retribuir a cada uno según lo que haya hecho. La salvación siempre será, porque ha sido así, por la gracia del Señor y por la justicia que Cristo manifestó, por la cual somos justificados delante del Padre y presentados inocentes. Pero la realidad es que cuando tú y yo aceptamos la justicia de Cristo, empezamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Y por eso la exhortación de Josué es clara, de obedecer los mandamientos del Señor, de recordar la historia, de ver cómo Dios en el pasado nos ayudó en nuestras debilidades, nos sacó de la oscuridad en la cual estábamos. También quiso Dios sacar de la oscuridad a los egipcios, pero ellos no quisieron entender. También quiso sacar de la oscuridad a los amorreos, pero ellos no estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Antes, más bien, los reyes de Canaán se aliaban unos con otros para atacar al pueblo de Dios. Ellos ya estaban condenados. La manifestación del amor de Dios se puede ver registrada en cada una de las historias. Ahí vemos, por ejemplo, al profeta Jonás, que va a Nínive en contra de su voluntad. Dios prácticamente lo obliga a ir a Nínive a proclamar un juicio y los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero el universalismo es una mentira que se está difundiendo dentro de los cristianos, porque Dios traerá juicio. Y Él requiere nuestra obediencia, aunque la salvación sea por gracia. La obediencia es la respuesta a las bendiciones de Dios impartidas. Dice en la página 500 del libro Patriarcas y Profetas que Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios tienden a servir ciertos fines de su gobierno moral, no se cumplirán literalmente. Pero en todo su trato con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Recuerden todos los juicios que el Señor ha hecho a las otras naciones. Si nosotros no somos obedientes, esos juicios también caerán en nuestra vida. Nunca existió el perdón incondicional del pecado. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación el universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado. Y si estas advertencias no fueran la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia no es benevolencia, sino debilidad. Dios es quien da la vida. Desde el principio, todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida, pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido y como consecuencia vino la discordia. Mientras exista el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona a sus funestos resultados. Y esto era lo que quería evitarle Josué al pueblo de Israel en el futuro. Porque las nuevas generaciones se estaban levantando y estaban manifestando una actitud similar a la de los primeros padres antes de conocer la voluntad del Señor en su totalidad.
Por eso Josué les recuerda la historia de Abraham y recuerda la historia de la liberación y recuerda la historia del peregrinaje y recuerda la historia de los juicios y cómo Dios atacó a estas naciones y les dio su justo pago. Por eso a partir del versículo 14 hay un énfasis especial en esta disertación. Ahora pues, reverenciar al Señor, dice Josué, servirlo con integridad y en verdad. Y subrayo, quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Quitad los dioses. Una y otra vez se repite esta frase en el resto del capítulo. ¿Había idolatría en Israel? Es posible. Es muy seguro que haya sido así. De hecho, en la historia vemos cómo la hija de Labán, Raquel, esconde los dioses de sus padres y se los lleva, y Jacob le tiene que decir a sus hijos, quiten esos dioses ajenos delante de la presencia del Señor. Sí, hay personas que se arrodillan ante las imágenes de santos, de Cristos, de personas que se consideran como intercesores delante del Padre. Pero estas imágenes son una abominación a la presencia del Señor. Y esa minoría que está haciendo esa adoración lo hace porque desde niño se le enseñó de esa manera. Ahora, la inmensa mayoría de los cristianos protestantes que no reverencia imágenes tiene otro tipo de idolatría, la cual también debe erradicarse de nuestra vida. ¿De qué estás haciendo un Dios en este momento? ¿De tu trabajo? ¿No puedes guardar los mandamientos del Señor porque tu trabajo te lo impide? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tus posesiones materiales? ¿El dinero? ¿Cuál es el Dios de tu vida en este momento? ¿De qué dependes tú más? ¿De quién dependes tú mientras enfrentas la vida? ¿Qué es lo más importante y prioritario para ti en este momento? Josué dice, reverencia al Señor y sírvelo con integridad y en verdad. Versículo 15. Si os parece mal servir al Señor, entonces elige hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres en el pasado desde Ur de los Caldeos, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis en este momento. Pero yo, dice Josué, yo, de manera personal, esta es mi decisión. Yo los puedo exhortar a ustedes, pero yo les voy a presentar mi decisión personal. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia, mientras yo esté con vida, en mi casa se respeta el nombre de Dios. Esa es la autoridad que tú y yo como padres de familia, como cabezas de hogar debemos tener. Convicción, seguridad de que en mi casa se respeta el nombre de Dios. ¿Somos imperfectos? Sí. Pero se respeta el nombre del Señor. Se hace la voluntad del Señor. La respuesta de Israel está en el versículo 16. Entonces el pueblo respondió, nunca suceda que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto, de casa de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres. Ante nuestros ojos ejecutó grandes señales y nos guardó por todo el camino y todas las naciones por donde pasamos. El Señor echó ante nosotros a todas las naciones, incluyendo al amorreo que habitaba en el país. Así nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir al Señor, porque Él es santo, Él es celoso. Josué le dijo al pueblo, algo mal anda aquí. Aquí están pasando cosas malas. Ustedes no pueden servir a Dios, porque Dios es celoso. Hay que quitar todo eso que nos separe del Señor. No podemos estar con uno y con otro al mismo tiempo. Dios es celoso. Servir al Señor de todo corazón. Obedézcanle de todo corazón. Esas enseñanzas todavía están vigentes para nosotros. Mi querido amigo y amiga de esperanza, esta actitud, esta respuesta de Israel suena muy bonita, pero es la misma respuesta que dieron sus padres cuando estaban en el monte Sinaí, cuando Dios pronunció los 10 mandamientos. Y entonces ellos dijeron, Señor, haremos todo lo que tú nos digas.
obedeceremos al Señor. Pero mientras Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, ellos estaban adorando un becerro de oro. No son solo las palabras. No es cuestión de decir yo creo en el Señor. Es vivir de acuerdo a su voluntad. Manifestar con nuestras obras lo que es de nuestra fe. La fe obra. Las obras de fe se deben manifestar cada día. Versículo número 21. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, antes serviremos al Señor. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir al Señor. Y ellos agregaron: testigos somos. Agregó Josué: entonces quitad, si verdaderamente ustedes están arrepentidos, si verdaderamente ustedes quieren servir al Señor, si verdaderamente ustedes quieren colocar al Señor como el primero en sus vidas, entonces quitad ahora los otros dioses que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor. Ustedes dicen que aman al Señor, pero ahí están los dioses, ahí están escondidos en sus casas. Son idólatras. Lo mismo pasa hoy. Sí, Señor, yo creo en ti, Señor, quiero tu bendición todos los días. Pero, ¿estás prestando atención a los mandamientos del Señor? Especialmente el cuarto mandamiento. Alguien me comentaba en el estudio de Éxodo capítulo 20, dejó el comentario de si el sábado es el día del Señor. ¿Por qué hay cristianos que reverencian el domingo? Porque sencillamente no conocen la voluntad del Señor. Se dejan guiar por seres humanos que, por ser líderes, no quiere decir que estén haciendo lo correcto. Necesitamos tú y yo buscar la voluntad del Señor cada día. Por eso es que Josué decía: yo y mi casa, esta es mi decisión, yo y mi casa haremos la voluntad del Señor. ¿Estás tú dispuesto a hacer la voluntad del Señor? Entonces quita, ahora quita todo aquello que está entre vosotros, quita todos aquellos dioses e inclina tu corazón al Señor. El pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces, en ese mismo día, Josué selló un pacto con todo el pueblo y les dio órdenes y leyes en Siquem, un compromiso. El pacto es eso, un compromiso. Así como Moisés llamó al pueblo a tener compromiso, ahora Josué ratifica ese compromiso y dice que escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios. ¿Cuál libro de la ley de Dios? La Torá, los 5 libros de Moisés. O sea, que aquí está haciendo referencia al 6º libro que estamos culminando hoy, al libro de Josué. Josué escribió todas esas palabras y se añadieron a la escritura. Tomó una gran piedra y la levantó, y allí debajo de una encina que estaba junto al santuario del Señor, y dijo Josué a todo el pueblo: esta piedra es testigo, ha oído todas las palabras que el Señor os habló. Y la roca le está representando claramente a Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la piedra, Cristo es el fundamento de su pueblo. Será testigo contra vosotros, para que no mintáis a vuestro Dios. Y Josué envió al pueblo cada uno a su herencia. A partir del versículo 26 se habla de la muerte de Josué. Claramente no fue Josué quien escribió estas palabras, como tampoco fue Moisés quien escribió las palabras de que él había muerto. Así que si Josué escribió o relató la muerte de Moisés, alguien más, algún juez, algún personaje más en la historia narró los versículos del 29 en adelante. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió de 110 años y lo sepultaron en la posesión de Timnat-Será en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué. Y después de Josué, eso lo veremos en el libro de Jueces. Y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que conocían todas las hazañas que el Señor había hecho por Israel. También sepultaron en Siquem los huesos de José que habían traído de Egipto, que los hijos de Israel trajeron en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor de Siquem por 100 monedas, y fue posesión de los hijos de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en la colina de Fines, su hijo, que le fue dada en el monte de Efraín. Y de esta manera entonces termina el libro de Josué, para darle paso a una hecatombe, a un desastre total en el pueblo de Israel, porque desatendieron esta exhortación final, el libro de los Jueces. Pero este llamado ahora es para nosotros.
¿Tú y tu casa están dispuestos a servir al Señor? ¿Estás dispuesto a quitar los dioses ajenos? ¿Todo aquello que nos separa de hacer la voluntad del Señor? No necesariamente es una imagen de adoración, pero es algo a lo cual le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo y nuestras energías, nuestra fuerza y nuestra capacidad. Que nada te impida ser un siervo fiel del Señor. Y Él es el que luchará por nosotros las batallas y es el que nos va a sustentar, porque para ti y para mí todavía hay esperanza. Y con esto culminamos el 6º libro de la Escritura. Aún nos quedan 60 libros más, pero espero que puedas acompañarme. Por eso te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, puedes dejar tu comentario y compartirlo con otra persona y así seguiremos creciendo. No me quiero ir sin antes poder acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias porque tú guías nuestros pasos, porque tú nos ayudas, porque nos permites recordar el pasado, las cosas que hiciste en nuestro favor. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que hemos fallado y hay cosas que nos están separando de ti. Queremos eliminarlas y hacer un compromiso, un pacto que ratifica lo que ya tú has establecido a través de tu palabra. No queremos hacerlo conforme a nuestra voluntad, sino conforme a lo que tú nos has revelado. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el libro de los jueces. Capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado de Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finehés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas